Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carla Agosti, formo parte de la Cátedra de Análisis Organizacional y conmigo van a cursar la teoría de la materia, junto con el profesor Santamaría y la profesora Agustina Pagano. En este recorrido de la unidad número 1 que estamos realizando, vamos a hablar un poquito del contexto global, el impacto en las organizaciones y cómo el componente político, económico y cultural impacta hoy en las organizaciones. Vamos a analizar lo propuesto por cada uno de los autores de la unidad y la bibliografía correspondiente a la unidad sobre esta temática. Ustedes la tienen en el programa de la materia. Pero básicamente lo que yo quiero lograr es que ustedes piensen en estas cuestiones que son teóricas, pero que a la vez son muy prácticas en la vida de las organizaciones. Pero que podamos hacer un juicio crítico de cómo cada una de estas cuestiones impactan hoy en la vida de las organizaciones de manera imposible de frenar. Y teniendo en cuenta cómo el contexto del 2021 profundizó muchas de las cuestiones de las cuales vamos a plantear en esta parte de la unidad número 1. Obviamente que nosotros, como explicó el profesor Santamaría, nosotros vamos a hablar de la organización, vamos a hablar de la administración y vamos a hablar cómo hoy la administración se tiene que generar en un ambiente global. Y para esto, lo primero que vamos a pensar o vamos a hacer referencia es que este contexto global genera un desafío para los administradores. ¿Por qué? Porque los administradores los administradores de las organizaciones están obligados a repensar la naturaleza y la fuerza de sus competencias centrales, es decir, cuál es el impacto de lo más importante que tiene la organización en su conjunto y cómo esto que es lo más importante va a delinear o va a modificar su manera de competir en el contexto y competir con otras organizaciones. Obviamente que cuando analicemos cada uno de estos desafíos emergentes, yo de manera personal por ahí no coincido con la palabra emergentes porque en realidad son desafíos que ya están instalados. Cuando el autor escribió la bibliografía hablaba de desafíos emergentes, pero nosotros sabemos que no son emergentes, son desafíos totalmente afianzados. Y cada uno de estos desafíos enfrenta al gerente de cualquier tipo de organización a nuevas situaciones y esto va a generar oportunidades, desafíos, amenazas que el gerente va a tener que evaluar. Es importante reconocer que cada uno de estos desafíos que ahora vamos a pasar a explicar deben ser analizados de manera conjunta, de manera sistémica. ¿Por qué? Porque los tenemos que analizar de manera conjunta, porque si se analizan de manera particular, pierde el impacto que tienen cada uno de ellos en la vida o en las nuevas competencias que tienen que generar las organizaciones. Entonces es importante que ninguno se pueda analizar de manera aislada, sino que lo tenemos que analizar en el impacto que tiene sobre el otro desafío. Esto nos va a llevar a explorar nuevas oportunidades o a analizar diferentes amenazas para las organizaciones. Es decir, analicémoslo de manera simultánea y pensar en una situación general que va a impactar en las organizaciones. Y entre todos ejercen una presión colectiva. Vamos a empezar por el primero, y el primer desafío que vamos a analizar es la globalidad, pensando en la globalidad como un proceso en aspectos económicos, políticos, tecnológicos, culturales, sociales, que se dan a escala mundial. Esto están potenciados por el aumento de la comunicación, la mayor comunicación, y van a generar una interdependencia entre las distintas organizaciones.
Y obviamente las organizaciones se vuelven mundiales. Se unen mercados, se generan transformaciones sociales, produciendo oportunidades y amenazas para las organizaciones. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la globalización o la globalidad? La regionalización de las capacidades. Es decir, cada organización se vuelve regional en una capacidad y desaparecen las fronteras entre las organizaciones y desaparecen las fronteras entre competidores. Estos conceptos que surgen a partir de desafíos a veces es subjetiva la manera de definirlos, no es que hay una definición estricta, sino que tratamos de pensar y entenderlos y entender su impacto en las organizaciones. Después vamos a hablar de desregulación y privatizaciones. Hoy, no existe regulaciones típicas o las empresas están menos reguladas. Las empresas, al disminuir las restricciones y las regulaciones, esto genera, a la hora de consolidar los negocios, no hay normas y reglas claras para algún tipo de organizaciones. Entonces, las empresas tienen menos restricciones regulatorias, hay más empresas privatizadas porque las empresas estatales o gubernamentales tratan de desprenderse de todas aquellas cuestiones obsoletas que las hacen más lentas y esto genera una fractura social. Entonces, la desregularización y las privatizaciones tienen que ver con las empresas al competir mundialmente, no existe una regulación común para todos los países. Y esto lleva a que las empresas estatales tengan que privatizarse o tengan que privatizar ciertas actividades para poder seguir siendo competitivas en el mercado. El tercer punto que vamos a analizar como un desafío es la volatilidad y esto tiene que ver con la intensidad de los cambios. Es decir, nuevas exigencias para el management, para los administradores, que lleva a las fábricas, a las organizaciones a ser más flexibles. ¿Para qué? Para atender nuevas unidades de negocios y poder dar respuesta de manera rápida al mercado. Como consecuencia de esto, también hay convergencia de múltiples tecnologías, es decir, convergen hacia un mismo punto nuevas tecnologías, nuevos desafíos, nuevos mercados, nuevos competidores. Todos los productos van a incluir disciplinas tecnológicas, desde las empresas más tecnificadas a las menos tecnificadas, incluyen en sus desarrollos nuevas tecnologías que pueden tener que ver con el uso de nuevos materiales, nuevos insumos, nuevos mercados, nuevos requerimientos de los clientes. Entonces, en todos los procesos productivos hay una convergencia tecnológica, es decir, una unificación o un llegar de la tecnología para todas las industrias y para todos los productos. Otro desafío para las organizaciones son las fronteras industriales difusas. Ya no hay fronteras industriales ni fronteras entre los países. La posición de la demanda es la que marca la frontera de una industria o de la otra. No hay fronteras entre países, no hay fronteras tecnológicas, no hay fronteras entre negocios. El lugar donde se crea el valor para una empresa es difuso, no sabemos dónde está. Las empresas tienen que estar más comprometidas con los proveedores, más comprometidas con los clientes y se generan alianzas que van cambiando todo el tiempo. Son alianzas que no se mantienen a lo largo de muchos años, sino que se van generando todo el tiempo nuevas alianzas. También aparecen las normas, o tenemos que analizar las normas, y cada empresa tiene su propia norma. Esto, influye en normas de seguridad, influye en normas que tienen que ver con la privacidad de los datos, y el gran cuestionamiento de las empresas en un contexto global es
si esto se resuelve con normas o con una normativa clara o si se resuelve por la fuerza del mercado. Es decir, no hay una única respuesta, pensemos cuál puede ser la respuesta más apropiada y no hay disposiciones gubernamentales universales para todas las industrias. Obviamente que esto muchas veces genera amenazas porque genera incertidumbre tanto para las organizaciones como para los consumidores. Hay desintermediación. ¿Qué significa esto? Desaparecen los intermediarios. Se acorta la distancia entre las empresas productoras y el usuario final. Aparecen nuevos canales de comercialización. Cada uno de ustedes lo ha visto con el auge de las redes sociales o las ventas por internet, en donde desaparecen minoristas, mayoristas, el canal comercial es cada vez más corto y esto obviamente tiene un impacto muy fuerte sobre el costo de los productos. Entonces, las organizaciones están obligadas a repensar su modelo de negocio. Y por último, como último desafío, el autor menciona la sensibilidad ecológica. Hace unos cuantos años las empresas de avanzada respetaban normas del cuidado del medio ambiente por el hecho de que era una norma que había que cumplir. Hoy por hoy hay una conciencia ecológica, las organizaciones saben que tienen que tener una conciencia ecológica. ¿Por qué? Porque el nuevo consumidor requiere y obliga a las organizaciones que tengan una sensibilidad ecológica, que tengan una respuesta hacia el cuidado del medio ambiente, pero no reactiva, no cuido el medio ambiente como consecuencia de algo, sino que en realidad tengo que anticiparme y tener una actitud más proactiva y ser sensible con el medio ambiente y con el cuidado del medio ambiente. Esto obviamente genera nuevos escenarios, cada uno de estos desafíos genera nuevos escenarios más complejos, más inestables, más inciertos, y hoy decimos que las organizaciones y los administradores de estas organizaciones tienen que estar preparados para poder trabajar con esta incertidumbre, que es, digamos, lo común que encuentran en el mercado. Obviamente que estos desafíos tienen componentes políticos, componentes económicos y componentes culturales. Cuando hablamos del componente político tenemos que hacer referencia a la inestabilidad política, los cambios entre países, los grandes acuerdos entre bloques económicos, que es un componente político y es un componente económico, nuevas leyes, nuevos reglamentos, que hace que haya un componente político que genera un desafío para las organizaciones. El componente económico tiene que ver con una unificación de tarifas, tiene que ver con el conocimiento del consumidor de otros valores del mercado, y esto obliga a las organizaciones a tener que reinventar, repensar y reinvertir en nuevos procesos productivos. Y obviamente todo lo que tenga que ver con la globalización y con el contexto global nos hace pensar en nuevos componentes que tienen que ver con los valores, las costumbres, cómo lo social impacta en la vida de las organizaciones y en la vida de los consumidores, y un consumidor más cerca, como consecuencia de esta difusión de las fronteras, más cerca de todas las organizaciones. Aparece una nueva economía. Esto podríamos hacer un análisis muy profundo, pero la idea es presentar los temas para que ustedes puedan pensar cómo es la nueva administración. Hoy las organizaciones están obligadas a hacer negocios a escala mundial, y si no hacen negocios a escala mundial, a pensar qué pasa con esa actividad que yo desarrollo a nivel mundial. Tengo que formar alianzas temporarias, dijimos que las alianzas cambian todo el tiempo, con asociaciones y acuerdos, ¿para qué? Para poder transferir habilidades entre empresas. Aparecen nuevas competencias que la organización tiene que desarrollar. Tengo que poner acento en la velocidad porque estos cambios se dan de manera rápida, abrupta, y necesito estar preparado para poder dar respuesta a estos cambios. Y tengo que todo el tiempo que reevaluar y repensar el modelo de negocios y adecuarlo a poder darle respuestas a los requerimientos de esta nueva economía.
Bueno, estos serían los temas más importantes en relación a esta parte de la unidad número 1 que vamos a desarrollar y charlar un poquito más en la clase teórica.